Universidad Estatal a Distancia les damos la más cordial bienvenida a la serie de conferencias públicas Los grandes retos ambientales de Costa Rica, organizados por la Organización para Estudios Tropicales en conmemoración de su 50 aniversario, bajo la colaboración del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el Museo Nacional. Extendemos un cordial saludo a nuestros invitados especiales y a las personas que nos ven y escuchan por medio de Onda UNIT. Esta tarde tenemos el gusto de presenciar la conferencia Bioalfabetización y el futuro de la biodiversidad de Costa Rica. Para ello nos acompañan en la mesa principal el señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la UNIT. La señora Liana Bavara Miguetti, directora para Costa Rica de la Organización para Estudios Tropicales. El señor Rodrigo Gámez, presidente del INVIO y conferencista de esta tarde. El señor Óscar Bonilla, coordinador del Comité de Representantes de Instituciones Costarricenses ante la OET y coordinador de la Maestría de Evaluación del Sistema de Estudios de Posgrados de la UNIT. El señor Pedro León Azofeifa, catedrático de la Universidad de Costa Rica. Antes de iniciar con la conferencia, las palabras del señor Óscar Bonilla. Muy buenas tardes. Señor rector, don Luis Guillermo Carpio, doctor Pedro León, doctora Liana Bavar, directora de la OET en Costa Rica, don Rodrigo Gámez, invitado especial a esta conferencia del día de hoy, por lo cual nosotros como universitarios y como unedianos nos sentimos altamente complacidos de tenerlos hoy acá. El doctor Gámez fue miembro de nuestra primera junta universitaria que cimentó las bases de lo que es hoy la Universidad Estatal a Distancia. Sin lugar a dudas que sus aportes fueron importantísimos en lo que es hoy este Centro de Educación Superior de Estudios. Quisiera también enviar un saludo a los colegas de las universidades miembros de la OET que de seguro nos están siguiendo vía internet. Un saludo especial para el doctor Michael Britt, quien es el presidente de la Junta Directiva, que nos debe estar escuchando en la Universidad de Colorado. Igualmente, un saludo cordial para nuestra directora ejecutiva, la doctora Elizabeth Lozos, que se encuentra en la Universidad de Duke, y también al resto de miembros de la Junta Directiva de la OET. Invitados especiales. Pienso que hoy es un día histórico para celebrar la grandiosa idea que tuvieron científicos norteamericanos y costarricenses al crear la Organización de Estudios Tropicales. Hoy la OET se ha consolidado con 3 estaciones experimentales que se dedica de lleno a la generación y a la investigación, principalmente de la biología tropical. He de decirles que es tal el grado de desarrollo científico que se desarrollan en nuestras estaciones que cada 72 horas tenemos un artículo o una publicación científica que sale de nuestras estaciones y que son aprovechadas igualmente en nuestras universidades, en nuestros centros de educación superior.
como representante, como coordinador del Comité de Representantes de Instituciones Costarricenses, compuesto por la Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, por la UNED, por supuesto, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el Ministerio de Ambiente y Energía y por el Museo Nacional. Me complace oficialmente abrir las actividades conmemorativas al 50 aniversario de la Organización de Estudios Tropicales. Hoy iniciamos con esta charla con un expositor, yo diría que de lujo de nuestro país. Así que bienvenidos, esperamos que esta charla sea, que me imagino que así va a ser, del interés de todos ustedes. Bienvenidos a la Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias. Gracias, don Oscar. Seguidamente, la señora Liana Bavara Miguetti, directora para Costa Rica de la Organización para Estudios Tropicales, nos dirige su mensaje. Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo a los distinguidos señores de la mesa principal y a los estimables colegas, amigos y amigas de la OET. La Organización para Estudios Tropicales, OET, nació hace 50 años, cuando un grupo de 7 universidades de los Estados Unidos y la Universidad de Costa Rica decidieron formar un consorcio para promover la investigación, la educación y la conservación de los ecosistemas tropicales. Ese consorcio creció y hoy contamos entre nuestras instituciones afiliadas con 55 universidades y centros de investigación ubicados en 4 continentes. Entre ellos, nos sentimos muy honrados de contar con todas las universidades públicas de Costa Rica, el Museo Nacional, los Ministerios de Ambiente y de Ciencias. Medio siglo después, podemos afirmar que en la historia de la biología de Costa Rica y del mundo tropical hay un antes y un después de la OET. Hemos formado más de 10.000 estudiantes de todo el mundo, facilitado la investigación a miles de científicos, promovido el ecoturismo y la educación ambiental y ayudamos a conservar miles de hectáreas de bosques tropicales y de humedales en nuestras 3 estaciones biológicas: La Selva, en Sarapiquí, Las Cruces, en San Vito de Cotobruz, y Palo Verde, dentro del Parque Nacional que lleva su nombre en Guanacaste. Este año tan especial, queremos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nuestro pasado y nuestros logros, celebrar nuestra historia y definir las rutas que queremos seguir en el futuro. Para conmemorar nuestro aniversario, en colaboración con nuestros afiliados, decidimos hacer una serie de actividades con las que pretendemos llegar a un amplio público y tratar de inspirar a otros con nuestro trabajo y nuestro compromiso con el ambiente, especialmente en este momento en que el planeta enfrenta algunos retos ambientales sin precedente. Entre las principales actividades, y gracias al copatrocinio de la UNED, UCR, UNA, TEC y el Museo, es que estamos ofreciendo esta serie de charlas públicas sobre los principales retos ambientales de Costa Rica. La UNED seleccionó el tema de la biodiversidad, uno de nuestros importantísimos retos, que es también la actividad con la que inauguramos esta serie de eventos. Desde luego, coincidimos en que el mejor expositor sobre el mismo sería don Rodrigo Gámez, por su reconocida trayectoria en esta área y por su estrecha relación con la OET. Por su invaluable contribución, en 1989, la OET le entregó el premio Prociencia y Conservación. Los otros retos, a los cuales quisiera aprovechar esta oportunidad para invitarlos muy cordialmente, son el del agua en la UCR, seguridad energética en el TEC, cambio climático en la UNA
y capital natural en el Museo Nacional. Pueden ver las fechas de estas conferencias en la página web de la OET y en nuestras redes sociales. Asimismo, desde el 20 de marzo y hasta finales de julio habrá una exposición de fotografías en el Museo Nacional titulada Miradas al Mundo Natural, 50 años de la Organización para Estudios Tropicales, donde 4 fotógrafos amigos nos prestaron sus lentes para ayudarnos a ver la naturaleza con nuevos ojos, los ojos de los artistas. Estará abierta a todo público en los horarios habituales del museo. Les invito también desde ya a participar en nuestra cena de gala el próximo 5 de junio, donde, entre otras cosas, proyectaremos un documental coproducido por la OET y Sony Pictures que cubrirá algunos temas ecológicos trascendentales en un lenguaje sencillo. Y el evento con que culminaremos esta conmemoración será el Congreso Mundial de Biología Tropical ATBC-OET, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Herradura del 23 al 27 de junio. Contaremos con la presencia de más de 1.200 científicos y estudiantes de todo el mundo, y entre ellos algunos de los pioneros de la biología tropical. En esa ocasión también tendremos el honor de contar en el acto de inauguración del Congreso con unas palabras del doctor Gámez. No me queda sino agradecerle su presencia, reiterarle la invitación a nuestras otras actividades conmemorativas y desde luego un agradecimiento muy especial al doctor Pedro León, distinguido científico, catedrático y gran amigo y colaborador de la OET desde hace muchísimos años, por ofrecerse para hacer la semblanza de don Rodrigo Gámez. Espero que disfruten este evento inaugural tan especial. Muchas gracias. Gracias, doña Liana. A continuación, cedo el espacio al señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Estatal a Distancia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos sean a la UNED. Un honor compartir esta mesa con doña Liliana, don Oscar, don Pedro y por supuesto un honor poder darle cuentas a un hombre que le dio muchísimo a esta institución, que puso los cimientos, como decía don Oscar, las bases, y que hoy, 35 años después, podemos darle la cara con muchísimo orgullo y decirle que muchísimas gracias, don Lalo, por todo esto que estamos teniendo hoy y que nos permite a nosotros ofrecerle servicios a la sociedad costarricense. Bienvenidos sean a esta actividad para nosotros tan conmemorativa, tan importante en el sentido de que el involucramiento que hemos tenido con la OET, en este caso, gracias a la persistencia que siempre ha tenido don Oscar Bonilla, nos hace a nosotros comprometernos con este tipo de actividades por el hecho de que si la OET está cumpliendo 50 años, es importante reflexionar parte de lo que va a ser, tal vez no tanto los próximos 50 años, pero sí caer en la certeza de la responsabilidad que una organización como estas tiene para con la sociedad mundial. Por el hecho de que el tener una trayectoria como la que tiene la OET, donde sus investigaciones, sus trabajos, sus aportes sociales permanentes, con esos datos que nos regalaba el mismo don Oscar, nos permite a nosotros pensar que las temáticas de biología, de la temática forestal, todo lo que es biodiversidad, debe ser un enfoque permanente a nivel mundial y con mucho más fuerza
que la que ha tenido la OET. Pero solo organismos como estos pueden perfectamente tener la autoridad moral y la capacidad que puede hacer acciones que realmente produzcan un efecto que sea permanente. Las temáticas ambientales dejaron ya de ser asuntos de estudio y de preocupación. Las temáticas ambientales son ahora un tema de sobrevivencia. Estamos alcanzando y rebasando ya en muchas partes los niveles de tolerancia para con los desórdenes climáticos que se podrían estar produciendo. Y son casualmente las investigaciones o las instituciones como la OET la que puede tener una influencia sobre esto. En esos casos es válido pensar que las fortalezas son las que nos tienen que unir. Y la fortaleza que tiene una institución como la de ustedes, como la que representan, con la fortaleza que podría tener una institución como la nuestra, la Universidad Estatal a Distancia, y de ellas, partiendo en mi investidura como presidente del Consejo Nacional de Rectores, que además de la UNED represento a la UCR, al TEC y a la Universidad Nacional, la UNA, nos permite a nosotros pensar en mayores alianzas, en mayores acciones y en mejores conductas para hacer de sus capacidades y de nuestras potencialidades una alianza estratégica que podría tener un mayor impacto. Desde eso dejo abiertas las puertas para que no solo esta institución, sino desde CONARE podamos seguir trabajando y colaborando con ustedes, con sus metas, con sus objetivos, y para que los grandes metas mundiales en tema ambiental sean realmente un objetivo para todos nosotros. Felicidades, es lo que le puedo decir a la OET en este medio siglo, y en realidad toda una estrategia de desarrollo para el próximo medio siglo que vendrá, porque en realidad creo que muchas de las cosas que están sucediendo en temas de educación ambiental y los efectos negativos en muchas partes pueden revertirse gracias al trabajo y la influencia que podría tener un organismo como estos. Buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias, don Luis, por sus palabras. Seguidamente, las palabras del señor Pedro León, catedrático, quien a su vez presentará al señor conferencista. Muy buenas tardes a todos, señor rector, don Oscar, doña Eliana, don Rodrigo, estudiantes, profesores, amigos que nos ven por este nuevo ojo mágico que se llama Internet. Saludos desde Costa Rica. Es para mí un honor y un reto también presentar al doctor Rodrigo Gámez, don Rodri, como le decimos los amigos, agrónomo de formación y conservacionista en el buen sentido de la palabra, conservacionista de vocación, nacido en Esparza, Punta Arenas, hace ya unos añitos, ¿verdad, Rodri? Pero herediano de residencia, ¿verdad? Yo no sé a qué equipo apoya, supongo que herediano, ahora que le está yendo bien. Hizo sus estudios universitarios en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica, los estudios de pregrado. El posgrado obtuvo una maestría en Ciencias de la Universidad de Florida, luego un posgrado en la Universidad de Londres y un doctorado en Virología en la Universidad de Illinois. Pero más que académico y conservacionista, Rodrigo ha sido un líder que ha contagiado a muchos de sus estudiantes y sus colaboradores y ha proyectado a Costa Rica por sí mismo y por las instituciones que ha ayudado a crear, a fundar, más allá de nuestras fronteras. La otra gran proeza de Rodrigo, además de sus logros científicos académicos, ha sido una gran inteligencia emocional que le permite ejercer un liderazgo racional, agradable y eficaz, y además tener amigos que ya le llevan durando como 40 años, ¿verdad? Yo lo conocí
cuando estaba empezando una de esas quijotadas en que él se mete, allá por el año de 1975, supongo que muchos de ustedes todavía no eran más que óvulos en alguna madre, ¿verdad? Yo recién regresaba de la Universidad de Oregon, donde hice mi posgrado, un poco huérfano en la Escuela de Medicina, luego de aprender a disfrutar el trabajo de laboratorio en Oregon. A Rodrigo me lo habían recomendado como un fiebre de la investigación, que lideraba un laboratorio de virología de plantas con la única ultracentrífuga que había en la UCR en ese momento, y tal vez en Costa Rica. Un compañero de la Escuela de Medicina me lo describió, es que el doctor anda con el tequio de la investigación. Me fui a buscarlo a la Escuela de Agronomía y en esa reunión salí con el compromiso de ser parte de un laboratorio que se dedicaría a estudiar las macromoléculas celulares, incluyendo los virus de cultivos alimenticios como el maíz y el frijol, los virus humanos, así como estructuras como los cromosomas y el material genético. Debo decirles que mientras colaboramos en la creación de lo que eventualmente se convirtió en el Centro de Biología Celular y Molecular en el año 76 en la UCR, al esfuerzo al que se unió, hay que decirlo, Gabriel Macaya, químico y a la postre destacado biólogo molecular, Rodrigo durante todo este tiempo ejerció un liderazgo en las estructuras de la universidad como vicerrector de investigación, en la creación del CONICYT, ya vimos que en la misma creación de la UNED. No voy a recitar el listado de actividades académicas y científicas que Rodrigo lideró y de las que obtuvo reconocimiento, como el premio Bernardo Hussein de la OEA en el 83. Prefiero contarles brevemente cómo este agrónomo, luego de algunos eventos importantes en su vida, se hizo militante de la vida, en las palabras del poeta, se hizo conservacionista o ambientalista en el mejor sentido del término. Un evento crucial en mi memoria fue un viaje allá por el año del 1983 que propició la recién creada Fundación de Parques Nacionales con Spencer Beebe del Nature Conservancy, trayendo potenciales donadores para los parques nacionales marinos de Costa Rica, en la costa del Pacífico. El viaje que pudimos hacer Rodrigo y yo, junto con en compañía de Luis Diego Gómez, de grata memoria, otro destacado y recordado biólogo. Luis Diego, igual que yo, éramos miembros de la Junta Directiva de la Fundación, que contaba además con Álvaro Galde y Mario Boza en esa junta. El propósito era explicarle a los adinerados visitantes del norte en su lindo barco sobre las bondades de los parques nacionales, sobre las bellezas que protegían y sobre la existencia de una fundación dedicada a buscar fondos para darles apoyo. Por cierto, la fundación lo que hizo en esos primeros años fue básicamente buscar fondos para pagar tierras en los parques que se debían a dueños privados y redujo el porcentaje de tierras que se debían de un 20 a un 10% en 15 años, 10 años de trabajo. Durante este viaje, Rodrigo también buceó con los biólogos y los buzos norteamericanos, empezando en la isla del Caño, pasando luego a Manuel Antonio, Cabo Blanco, Santa Elena, en una semana inolvidable. La experiencia fue impactante por la belleza de la vida marina y por el diálogo y la discusión. Poco tiempo después, Rodrigo aceptó ser miembro de la Junta Directiva de la Fundación, desde donde su liderazgo se pondría en evidencia rápidamente. De ahí fue un brinco para la creación del Instituto de Biodiversidad, otra reconocida quijotada. No voy a elaborar sobre los éxitos y logros que ha cosechado en el INVIO, pues francamente prefiero ir a Rodrigo a hablar que seguir yo hablando. No omito, por supuesto, también felicitarlo por el reconocimiento, más bien felicito al Ministerio de Ciencia y al jurado de los premios nacionales por la buena escogencia que hicieron en un destacado premio nuestro en Costa Rica. No quiero olvidar, antes de concluir esta presentación, que hoy nos reúne el 50 aniversario de la
OET, como decimos en TICO, ¿verdad?, la Organización de Estudios Tropicales, que Rodrigo conoce muy bien, pues también perteneció al BOD, al cuerpo de directivos de la OET, en representación de la UCR hace unas décadas. Me consta que Rodrigo jugó un papel muy importante de liderazgo en la Junta, incluyendo, impulsando, entre otras cosas, los cursos en español que para estudiantes del trópico americano. Sin duda que la OET también impactó a Rodrigo, exponiéndolo a la complejidad de este patrimonio y al inconmensurable tesoro que albergan los ecosistemas terrestres y marinos que nuestro país resguarda. Por estas razones celebramos este medio siglo de colaboración académica en un campo estratégico para el país y para el mundo, como lo acaba de afirmar el señor rector, como lo es el campo de la biología tropical y todo lo que depende de la vida en el trópico. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Rodrigo Gámez. Sí, claro. Muchísimas gracias. Como decía un querido profesor y amigo herediano, don Marco Tulio Salazar, en ocasiones como estas, están gastando mucho incienso, muy poco santo. Muchísimas gracias, les agradezco a todos los miembros de la mesa, señor rector, Eliana, Pedro, Óscar, la generosidad conmigo, sobre todo por destacar, digamos, un poco más allá de lo real, lo que hayan sido mis logros y mis contribuciones. Y desde luego no mencionar, minimizar del todo todos los errores, metidas de pata y cosas que por el estilo he hecho en mi vida también. Bueno, desde luego, mi más sincero agradecimiento a la Universidad Estatal a Distancia por darme la oportunidad de conversar sobre este tema de la bioalfabetización y el futuro de la biodiversidad con ustedes. Me siento obviamente muy orgulloso, muy orgulloso de poder ver esta institución, que algún granito de arena pudimos poner en otras épocas, todo lo que ha contribuido a la educación, a la enseñanza universitaria, al hacer realmente de Costa Rica una nación mucho más educada. Desde luego, también mi más calurosa y cordial felicitación a la Organización para Estudios Tropicales en su 50 aniversario, que no hay realmente palabras para expresar la magnitud y la importancia de su labor, la contribución al conocimiento, a la enseñanza, a la valoración de la diversidad biológica del país, todos los múltiples aportes que de una manera u otra le ha dado a Costa Rica. Y por enseñarnos a muchos, así como lo decía Pedro, ¿verdad? Muchísimos de nosotros realmente aprendimos de la magnitud de la riqueza natural de este país precisamente por el contacto que tuvimos con la OET. Pero yo agregaría otra cosa, que me parece, y sobre todo en estos tiempos, especialmente importante, por darnos un ejemplo de cómo es posible que instituciones académicas muy diversas, inclusive de distintos países, pueden trabajar juntos, pueden escoger un tema, pueden unirse, en este caso el de la biología tropical, la biodiversidad y su conservación. Es decir, un lindo ejemplo de cómo la unión hace la fuerza, ¿verdad? Me parece que es algo que todos nosotros aquí en Costa Rica y las instituciones nuestras podemos perfectamente emular. Posiblemente, le decía yo a Liana y a Pía hace unos minutos, que los organizadores de este evento no conocen de un hecho muy simpático.
que hace 28 años la OET me hizo una petición similar. Fue de hacer una presentación en un simposio que se denominó Tropical Rainforest Diversity and Conservation, de una presentación que analizara el éxito que el país iba teniendo, alcanzando en la creación de un sistema de áreas silvestres protegidas, y también que analizara un poco qué viable podía ser ese modelo para el futuro de la conservación. Ahí Álvaro Ugalde y yo hicimos un ensayo. A mí me correspondió hacer la presentación en San Francisco hace ya 28 años de eso, ¿verdad? ¿Cuál era nuestra visión del futuro? Vean esa gráfica, la mitad de esa gráfica, porque la otra mitad se las voy a enseñar después. ¿Cuál era la situación que nosotros teníamos en aquel momento? Lo azul, si queremos verlo como un indicador de la condición social y económica de un país, el Producto Interno Bruto. Vean lo que andaba, vemos un país que apenas despegaba, ¿verdad? País pobre. Vean la línea roja, era la cobertura boscosa densa. Un país que estábamos en una guerra con la naturaleza, ¿verdad? Una deforestación aceleradísima. Y vean en la línea verde la población, es decir, una población, una verdadera explosión demográfica teníamos en aquel momento. Obviamente, el problema más evidente que teníamos nosotros era la deforestación, ¿verdad? Y en muchísimos casos, obviamente, removiendo bosque, haciendo un mal uso de los suelos para hacer agricultura, ganadería en terrenos que no eran aptos para eso, ¿verdad? El tema era la expansión de la frontera agrícola, ¿verdad? Un país pobre con una población creciente que se deforestaba rápidamente. ¿Cuál fue nuestra conclusión en aquel momento? Es imposible poner cercas, vallas alrededor de los parques nacionales y olvidarnos de lo que estaba pasando fuera de ellos, ¿verdad? Con la gente. El tema era verdaderamente el uso racional de los recursos naturales. Bueno, hoy, 28 años después, vamos a hablar de este tema de la bioalfabetización. ¿Cuál es nuestra visión actual del futuro de la biodiversidad? Entendida como se entiende ahora cuando hablamos de biodiversidad, todo lo referente a los genes, diversidad genética, diversidad de especies, ecosistemas, servicios de los ecosistemas. Y ese concepto que hemos desarrollado en INVIO, aquí está Natalia Zamora conmigo, Agoni Hernández y muchos otros compañeros, es decir, esto es realmente lo que voy a hablar yo, es producto de una visión compartida de ideas y de experiencias que hemos ido desarrollando allá. Y esos niños que ustedes ven ahí, emulando el salto de una rana, es en alguna manera lo que estamos buscando. Estos son los futuros líderes de Costa Rica, ¿verdad? Estos son la gente que va a estar decidiendo qué pasa con este país, con sus recursos, en unos 25, 30 años de ahora. Aquí están aprendiendo de ciencia, aquí están aprendiendo de naturaleza. Bueno, hay varias preguntas que debemos hacernos. ¿Qué queremos decir por bioalfabetización? ¿Por qué el tema de eso que estamos denominando bioalfabetización emerge ahora como algo relevante? ¿Por qué debemos bioalfabetizarnos, entre comillas? Es decir, ¿por qué existe una relación entre la bioalfabetización, la conservación y el futuro de la biodiversidad? ¿Y por qué el futuro de la biodiversidad es algo que podemos considerar pertinente para nosotros? Pensemos eso viendo estas imágenes. ¿Qué queremos? ¿Lo de la izquierda o lo de la derecha? Son opciones, ¿verdad? Siguiente. ¿Un río limpio o una cloaca? ¿Un basurero abierto o gente reciclando? ¿Verdad? Hay algo ahí que nos puede llevar en una dirección o en la otra, ¿verdad? Porque si bien es cierto, podemos y hemos logrado mucho en lo positivo, también tenemos cosas muy negativas. Siguiente.
Y fíjense, pensémoslo así. Si no entendemos, es decir, si no valoramos algo, y hacemos cosas como las que estábamos viendo antes, no es exactamente lo mismo que estar nosotros parados enfrente de una biblioteca y ser analfabetos, o estar frente de una de estas maravillas de la electrónica que tenemos ahora a nuestra disposición y no tener la menor idea para qué sirve. Porque un bosque, un mar es como una biblioteca, y cada especie que esté ahí es efectivamente como un libro que tiene un contenido profundo que simplemente desconocemos en la gran mayoría, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vamos a hablar, hacernos una serie de preguntas. Pero primero hablemos un poco de cuáles son los logros y los vacíos en la conservación de la biodiversidad de Costa Rica. ¿Cuál es nuestra agenda pendiente? Los retos que tenemos que enfrentar ahora, qué queremos, qué debemos hacer, qué es efectivamente un poco mejor definido que esto que estamos dando bioalfabetización y la función frente a los nuevos retos, cómo se puede bioalfabetizar si pretendemos hacerlo, eso. Me interesa mucho que toquemos el tema del reto para el sector científico académico, algo en lo que yo siento que tenemos una responsabilidad especialmente grande. Y algo que siempre hemos creído, y Natalia y muchos otros compañeros y compañeras en INVIO lo analizamos, ese reto de verdaderamente desarrollar una nueva ética, una nueva escala de valores, pero sobre todo pasar a actuar. Muy bien, repasemos brevemente qué hemos hecho en este país para conservar la biodiversidad. Démosle un vistazo al asunto. Desde 1985, voy a coger de referencia esa época cuando dio esa charla, ¿verdad? Han pasado cosas importantes aquí en la biodiversidad y su conservación. En 1986 se creó el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, que permitió agregar, integrar una serie de unidades que estaban dispersas en el Ministerio de Agricultura y en otras entidades. En 1992 se dio la Gran Cumbre de la Tierra y el establecimiento del Convenio para la Diversidad Biológica. Pocos años después tuvimos una ley de biodiversidad y una estrategia nacional de conservación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Esto fue en 2003-2004. Y tenemos cosa quizá poco conocida, pero que tiene realmente mucho significado para muchos de nosotros. Una estrategia que se fundamenta en estos tres pilares: salvar, conocer y utilizar. Salvar muestras representativas de esa riqueza biológica del país, tanto silvestre como cultivada, conocerla, y ahí fue donde nació verdaderamente muchas de las ideas que nos han llevado a hacer muchas cosas, como el Instituto Nacional de Biodiversidad, y una tarea para definitivamente todas las instituciones académicas, el conocimiento científico de todo aquello que tenemos. Y sobre todo, la búsqueda de maneras de utilizar esa riqueza biológica tan extraordinaria que tenemos de una manera sostenible, de una manera inteligente. Es decir, y en todo lo que voy a decir adelante no se trata de dejar de hacer cosas que necesitamos hacer, como producir alimentos, como desarrollar industrias, es hacerlas de una manera realmente inteligente y amigable con el suelo. ¿Qué hemos logrado? Bueno, hemos podido consolidar un sistema de áreas silvestres protegidas. Tenemos ahora, y gracias al conocimiento de entidades como la OET y muchas otras, conocimiento de que ese sistema de áreas silvestres protegidas que tenemos no es suficiente y adecuado para proteger verdaderamente la riqueza biológica de este país, y tenemos que hablar, como lo que está ahí en tonos morados, de corredores biológicos, de conectores, ¿verdad?
A esto se une una iniciativa que efectivamente está teniendo mucho éxito, eso que podemos denominar el reverdecimiento de Costa Rica mediante el pago de servicios ambientales, contrario a lo que teníamos antes, y como lo vamos a ver luego ahora, hemos recuperado una cobertura boscosa densa, es mejor que lo que teníamos antes. Obviamente tardará mucho tiempo en que recuperemos mucha de la diversidad biológica que hemos perdido. Estamos empezando a avanzar un poco tibiamente tal vez, pero es un primer paso el establecimiento de áreas protegidas marinas, ¿verdad? El tema de la isla del Coco y los montes marinos estos circunvecinos, pero todavía nos falta obviamente muchísimo en lo marino, ¿verdad? Tenemos ahí a Jorge Jiménez, también ligado en otras épocas a la OET, haciendo una labor extraordinaria en este tema. Y muy particularmente el énfasis que tenemos a poder ponerle a lo marino costero. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de la biodiversidad de este país, ¿verdad? Ya podemos hacer pasteles como estos, darnos idea de cuál es la magnitud de nuestra riqueza. Estamos hablando quizá no menos de 500.000 de especies de plantas, animales y microorganismos, y no es para sorprenderse, lo que conocemos ahora, principalmente los insectos, son los que parecen ocupar una porción muy importante en este mundo, ¿verdad? Obviamente la OET y otras organizaciones, hay un libro que está saliendo próximamente sobre los ecosistemas de Costa Rica. La OET ha hecho una contribución extraordinaria en la parte ecológica y estamos haciendo esfuerzos, y quiero destacar este primer esfuerzo muy nuestro, ¿verdad?, en que está también la OET incluida, en que construyamos un sistema nacional de información del conocimiento de la biodiversidad, para poner ese conocimiento de una manera fácilmente asequible a la población, a la sociedad, para la toma de decisiones, para todo lo que tengamos que hacer para salvar, conocer y utilizar esa biodiversidad. Obviamente, como les decía, hay muchas experiencias en las que nos basamos en las cosas que conocemos nosotros. El tema de educación ambiental, ¿verdad? A mí me complace mucho ver a mis nietos ya estudiando el asunto en la escuela. Eso nunca, obviamente, se mencionaba ya hace poco más de casi 80 años cuando estaba yo en la escuela, ¿verdad? Ya es un tema en las escuelas. Y ya esos chiquillos saben muchísimo más que es lo que sabíamos los de aquellas épocas. Es decir, el tema se ha ido popularizando, se ha ido posicionando, ¿verdad? La ciencia ciudadana empieza a ser algo de interés, ¿verdad? El tema de la conciencia pública, ¿verdad? A mí me llama poderosamente la atención cómo hay una página en La Nación diciendo que INVIO pudo identificar todas las especies de escarabajos. Y así tenemos montones de otros ejemplos, ¿verdad? Estas son cosas que se dan frecuentemente en los medios de comunicación. Hacen campañas por los parques nacionales, ya, es decir, cosas de esas. Parece que vamos avanzando, ¿verdad? Cosas como las que hemos nosotros hecho también como un experimento. Simplemente se los menciono, no porque sea la panacea, pero cuando hicimos un BioBlitz en InvioPark, el entusiasmo de la gente, ¿verdad? La participación, y fue un ejercicio de 24 horas, de mañana, tarde y noche, ¿verdad?, en el que participaron, ¿cómo era?, desde chiquillos de 2 o 3 años hasta gente más vieja que yo. Es muy bonito ver eso, es muy entusiasmante, ¿verdad? El tema del turismo, ¿verdad? Y cómo pudimos convertir el turismo naturalista en una industria, cómo efectivamente una entidad como la OET fue pionera en este asunto, y cómo hemos podido irlo buscando hacerlo de una manera sostenible. Este certificado de sostenibilidad turística que ya se pelean muchas entidades por tener, es algo muy positivo, ¿verdad? Pero hay otras cosas, y como mencionaba Pedro, como agrónomo que todavía a rato siento que soy, me duele ver que todavía no hemos avanzado realmente en el tema de una agricultura verdaderamente sostenible. Estábamos ahí, la agricultura orgánica, un poquito por aquí, un poquito por allá, ¿verdad? Hay otras cosas como la bioprospección, la biotecnología, la búsqueda sistemática de usos económicos en la biodiversidad, para la industria, para la ciudad, para la salud, para montones de cosas. No, tenemos un potencial enorme. Bueno,
ya estamos viendo esto más y mejor en nuestras universidades. Allá en Indio nosotros hemos trabajado bastante el asunto. Tenemos que trabajarlo más y trabajarlo juntos sobre todas las cosas, ¿verdad? Ahí está el recibo del agua, amigo. Me orgullece mucho que con Herediano y Oscar también pagamos un canon por la protección de las cuencas de la zona norte del Barba, del macizo del Barba de Heredia, para asegurarnos los heredianos que tenemos agua. Yo uso con mucha frecuencia el ejemplo, una foto de las nubes ahí al norte de Heredia y un vaso de agua a la par, ¿verdad? Miren, aquí en el área metropolitana el 60% del agua que viene de esa zona. Es verdaderamente un filtro, ¿verdad?, de agua con las precipitaciones que tenemos ahí y los acuíferos y toda la cosa. Es uno de los temas más importantes, más delicados que tenemos que trabajar nosotros. Bueno, estamos avanzando en eso, pero también ese no solo la empresa de servicios públicos, tenemos el brillante ejemplo de lo que hemos podido hacer en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y, como lo mencionábamos antes, lo que ha significado esto en el reverdecimiento de Costa Rica, ¿verdad? El tema de la carbono neutralidad, ¿verdad?, que ha ido y venido, Pedro ha tenido muchísimo que ver con este asunto. El tema de la energía limpia, ¿verdad?, porque en este tema de la energía limpia es un tema delicadísimo e importantísimo que tenemos aquí. Bueno, ya estamos avanzando en lo eólico, ¿verdad? En lo hidráulico ya hemos avanzado muchísimo, ¿verdad? Aquí tengo un distinguido ingeniero, ¿verdad?, que ha tenido que ver con el asunto, ¿verdad?, el ingeniero Gutiérrez, doctor Gutiérrez, y como algo que por un momento, por una época, era realmente nuestra fortaleza, el tener la mayor parte de nuestra energía eléctrica generada de estos métodos de maneras hidráulicas, ahora con el cambio climático se empieza a convertir en un talón de Aquiles para nosotros, ¿verdad? La dependencia del agua es un tema muy delicado. Pía Pavi lo sabe muy bien, ¿verdad? Bueno, está todo el tema en que ya empezamos a avanzar en la energía solar, fotovoltaica. Bueno, por estas cosas tenemos una imagen internacional positiva y somos muy críticos como nosotros mismos, ¿verdad? Realmente la mayoría de la población aquí no nos lo creemos, ¿verdad? Como me dijo una vez un cura, uno está bien o mal dependiendo de con quién se compare, ¿verdad? Parece que es muy cierto, ¿verdad? Que claro, podemos estar mejor, definitivamente, si veámoslo positivamente. Sí, hemos hecho cosas buenas, pero tenemos mucho en qué mejorar. Y vamos a la gráfica, ¿verdad?, que era pasando de la época del 85, ¿verdad? Quitémosle la... Vean qué simpático lo que pasó en este país. En ese caso, en el tema, el Producto Interno Bruto per cápita subió impresionantemente. Vean en rojo la cobertura boscosa y con áreas protegidas, ¿cómo se llama?, reverdecimiento por pago de servicios ambientales. Y vean la población, la explotación demográfica que tuvimos. Es interesante, realmente. Es interesante. Yo digo que hay que interpretarlo, desde luego, ¿verdad?, porque en otras cosas, en este tema de lo verde, los bosques, del reverdecimiento, lo hicimos bien. Pero hay otras partes de la agenda que no estamos bien, ¿verdad? Así, pero a mí lo positivo es que si nos proponemos hacer cosas, las podemos hacer bien. Aquí le estamos demostrando al mundo que no era necesario deforestar y pelar un país, ¿verdad?, para poder tener un crecimiento. Porque vean, contrario a la situación que teníamos en el 85, teníamos una economía basada en la agricultura, en la producción directa. Y eso nos estaba llevando por un camino realmente de insostenibilidad. Cuando cambiamos a una economía más basada con la que tenemos ahora en servicios, ¿verdad?, y podemos mejorar en ese sentido, nos empezó a pasar eso, ¿verdad? Es decir, evidentemente nos empezaron a preocupar otras cosas. Bueno, hay otras cosas, como decíamos, que no han andado bien y donde podemos mejorar.
¿A dónde está la raíz del problema? Es verdaderamente, vean, una combinación de cosas. Es el costo del progreso. Primero, eso es la población mundial, pero el caso de Costa Rica es similar. Cuando yo uso mi ejemplo y lo comentaba con Oscar, en aquella Heredia de los años 30, la población de Costa Rica andaba por unos 400.000 habitantes, una cosa así. Para el final del siglo éramos más de 4 millones. Es decir, pasamos 10 veces. Una población, una explosión demográfica brutal, verdaderamente. Claro, crece la población, crece la demanda de recursos. Y eso es lo que estábamos viendo en esos años del 85, del simposio de la OET, cuando hicimos la campaña para la zona protectora de la selva, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Pedro? Que si no actuábamos rápido, la selva se convertía en una isla allá en la parte baja de Sarapiquí y no había conectividad con el Braulio Carrillo. Pía Pavi estaba estudiante en aquellos años, ¿verdad? Pía, ¿te acuerdas? Había que actuar muy rápido, ¿verdad? Actuar muy rápido, era la expansión agrícola. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Esos 4 factores que llevan el cambio de uso del suelo, ¿verdad? Aceleradísimo, no solo por agricultura, sino con fines urbanos, porque vean que en cambio de uso del suelo, convertimos los mejores suelos de Costa Rica en el Valle Central en ciudad. No, eran los suelos, quizás de los mejores suelos, me decía Jorge León, eran los mejores suelos del mundo, los que tenemos aquí en el Valle Central, y los pavimentamos. La contaminación, ahora vamos a repasar un poco de eso, basura, líquida, sónica, qué sé yo. La sobrepoblación, la sobreexplotación que estamos haciendo, tal vez en menor grados que otros, pero en tierras y mares, pero en los mares ya lo vemos claramente, ¿verdad? Y ahora el tema del cambio climático y el calentamiento global. Y todo eso que lleva a la 6ª extinción masiva de especies que estamos sufriendo en el mundo, experimentando en el mundo, ¿verdad? Es decir, estos son los grandes. No es posible, estamos con si hemos podido hacer cosas buenas como lo que hemos hecho en Lo Verde, deberíamos hacerlo en esta otra parte, ¿verdad? El tema de la contaminación urbana, la Universidad Nacional tiene mediciones que ustedes conocen, ¿verdad? Como en muchos sitios, ahí mismo en la entrada de Heredia, ¿verdad? Ahí por donde vivís vos, ¿verdad, Oscar? El tema de la contaminación del aire es una cosa importante, ¿verdad? El hecho de que explotemos tan exhaustivamente los suelos nos lleva a hacer aplicaciones de fertilizantes en maneras ineficientes en muchísimos casos, pero que nos contaminan los ríos, que nos contaminan aguas, que saturan de nitrógeno, de fósforo, de un montón de cosas, las aguas, ¿verdad? Aquí estoy hablando frente a los expertos, ¿verdad? Cosas que no debíamos hacer. El tema del suelo. A mí como agrónomo me acuerdo yo cuando nos enseñaban el tema de conservación de suelos. Esto es un dato viejo, 860 millones de toneladas de suelo perdidas en un año, pero dicen que es mucho más. La FAO habla de 3.4 toneladas por persona por año. Y hacer 1 centímetro de suelo se requiere como 1000 años. Y tenemos unos suelos tan ricos, tan profundos, ¿verdad?, que no los hemos podido desgastar todavía, ¿verdad? Pero eso es finito, eso no debería ser. El suelo es un ecosistema, la siguiente, ¿verdad? Es un ecosistema maravilloso, que todo lo deberíamos conocer mucho más. No hacer esto, ¿verdad? No hacer este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Quién dice que tenemos que hacer las cosas así? En el caso de la piña. Y aquí tengo un experto en piña en la audiencia. Podemos hacer las cosas mucho mejor, podríamos hacer estos monocultivos de una manera más amigable al ambiente, mucho más amigable a la biodiversidad. Es decir, no tenemos que destruir la biodiversidad para poder, en una manera tan brutal. Hay maneras de compensar, hay problemas, maneras de minimizar los impactos. Lo mismo que ya mencioné en el caso de la pesca. ¿Cómo es posible que hemos hecho de uno de los ecosistemas marinos más preciosos que existían en buena parte del continente, con el Golfo de Nicoya, una cosa que pareciera
a ratos que se empieza a parecer más a un desierto marino, ¿verdad? Lo que nos dice el Estado de la Nación: en el 2008 en Costa Rica se aplicaron 2.9 kilogramos de ingrediente activo de plaguicidas, o 30 kilogramos por hectárea de producción agrícola, cifras que están por encima del promedio regional centroamericano. No debería ser, no debería ser. Sí, tenemos un panorama feo ahí, y yo creo que no nos gusta hablar de estas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que reconocerlas. Hemos hecho cosas muy buenas, hemos hecho cosas no tan buenas. Vean que curiosamente en Costa Rica, en la parte verde, en esa parte de bosque, de recuperación de bosque, hemos hecho cosas bien, pero está el resto del territorio, el ordenamiento del territorio, la manera de utilizar ese territorio. Veamos esto. Tenemos ahora otro problema adicional: el cambio climático. Thomas Lovejoy, un distinguido científico, un ecólogo extraordinario, publica ese artículo en el New York Times, que podemos traducirlo algo así como la gran final, el jaque mate del cambio climático. Les voy a leer unos cuantos párrafos que se los resumimos ahí al lado. Dice Tom: en Davos, porque en esos días estaba la reunión esta de Davos sobre cambio climático, en Davos o en cualquier otro lugar que los líderes estén discutiendo los problemas mundiales, están desconociendo por mucho el mayor problema, que es el rápido deterioro del ambiente global y su habilidad para soportar nuestra civilización. El progreso ha sido dolorosamente lento. Las tasas de extinción se han disparado y el peligro para las especies se han disparado. Hablamos mucho, y a Pedro le ha tocado vivir eso, las discusiones si la meta es no pasar de 2 grados centígrados de incremento en la temperatura. Y si la meta de 2 grados centígrados como límite para el cambio climático se derivó de lo que pareció conveniente y factible. 2 grados es demasiado para los ecosistemas. El aumento actual de 0.8 a 0.9 grados centígrados sobre el promedio es ya visible por todas partes. Los bosques coníferos de Norteamérica, el sur y el sureste del Amazonas, el blanqueo de los arrecifes coralinos por calentamiento del mar. En Monteverde la OET ha documentado muchas cosas. El caso, en la selva, el caso de Monteverde, que dejó de ser un bosque nuboso para convertirse en un bosque lluvioso, ¿verdad? Ya el cambio está aquí, ¿verdad? Si se duplica el aumento actual de temperatura, el resultado será sin duda el de extinciones masivas y el colapso generalizado de los ecosistemas. Y las dificultades para manejar ese incremento serán tanto exponenciales. El Banco Mundial dice que ya con 2 grados centígrados, más de 2 grados centígrados no lo puede manejar por el impacto económico que eso tendrá. Y vean esto: la última vez que la temperatura de la Tierra era 2 grados centígrados más alta que lo que es ahora, el nivel de los océanos era de 4 a 6 metros mayor. Y Punta Arenas, y todo lo que son nuestras regiones costeras, para no decir las otras regiones costeras del mundo. ¿Para cuándo es que esperan, Pedro, que va a llegar la temperatura a 2 grados más alto de ahora? En 2040, por ahí, ¿verdad? No es tanto más allá, ¿verdad? Para hacer las cosas peores, el futuro de Centroamérica es realmente preocupante. Este análisis del estado de la región, en el que hemos participado ahí varias instituciones, realmente se llama. Este problema no lo vislumbramos nosotros hace 20 años, ¿verdad? Que pese a que Centroamérica es responsable solo del 0.5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, es la zona más vulnerable al cambio climático entre las regiones tropicales de todo el planeta. No son buenas noticias. Bueno, ¿a dónde queremos y debemos llegar para conservar la biodiversidad y salvar la humanidad de todas estas cosas, ¿verdad? Es decir, evidentemente tenemos que cambiar nuestra visión del mundo.
tener una visión muy diferente de la que tenemos ahora de este planeta. Reconocer la maravilla que es esto y lo único que es esto. Decía hoy el periódico que creen que encontraron la primera evidencia de una vida muy sencilla en Marte. ¿Cuánto gastamos en hacer ese descubrimiento? Y no hemos gastado ni una fracción de eso en proteger las maravillas que tenemos aquí en este planeta nuestro, ¿verdad? Que yo les aseguro que esa misión a Marte, el robot y todo eso, que es naturalmente una cosa extraordinaria desde el punto de vista técnico y científico, ¿verdad? Pero yo creo que ni una milésima de parte de eso lo estamos gastando en descubrir la vida en la Tierra y conservar la vida en la Tierra, ¿verdad? A eso es lo que me refiero yo. Deberíamos cambiar nuestra visión, ¿verdad? Obviamente de tener un poco más de conciencia de nuestra posición en el mundo, que no somos una isla, ¿verdad? Que no somos una cosa que no está desconectada de todo. Este puente biofrográfico que es Costa Rica y todo lo que eso significa, ¿verdad? Y pensar localmente, pero actuar global, pensar globalmente, actuar localmente, como dicen. Que podamos ver este territorio nuestro, no solo como esa cosa extraordinaria que estamos demostrando como conocimiento científico que es, sino que es algo que nos da toda la comida, que nos permite recrearnos, que hay turismo, la base de nuestras ciudades. Vean que en realidad estamos hablando de 3 tipos de uso de la tierra: para lo urbano y toda su estructura, para la agricultura, ganadería, pesquería, alimentación, todo ese tipo de cosas, y para proteger y conservar la base silvestre de todas estas cosas, en las áreas silvestres protegidas. Es decir, que deberíamos ver los 3 usos como algo que, como realmente lo es, totalmente interconectado, y que la manera de hacer las cosas no sea destructiva de unas y las otras, es decir, sino que sean compatibles. La vida en las ciudades depende de los servicios de los ecosistemas. Todos estos tipos de uso son diferentes, pero igualmente valiosos, ¿verdad? Deberíamos tener una visión de país en esta dirección, pero de nuevo, el problema somos nosotros, ¿verdad? El problema está en nosotros, que hacemos esas cosas ahí y que nos llevan precisamente a esa extinción. ¿Por qué no nos gusta hablar del tema de la población? Pareciera que fuera un tema tabú, ¿verdad? Si la raíz de todo esto no solo es de números, sino del tipo de desarrollo, de consumo que utilizamos, ¿a dónde nos va a llevar esto? Si sabemos y entendemos, creemos entender mejor que el tema no, es decir, los recursos no son infinitos, ¿verdad? Porque como lo dice la gente que trabaja en este tema de la huella ecológica, es que simple y sencillamente le estamos pidiendo al mundo más de lo que nos puede dar. Estamos pidiendo al planeta más de lo que nos puede dar, ¿verdad? Eso tenemos que cambiarlo. Bueno, empecemos entonces a hablar de cómo podemos cambiar. Vea qué bonita esa frase. Conservamos lo que amamos, amamos lo que conocemos, conocemos lo que se nos ha enseñado. Es de Baba Dium, la cita, ¿cómo se llama? Edward Wilson en uno de sus libros. A eso es lo que nos referimos nosotros. Si uno ama algo que le enseñaron y que uno está dispuesto a conservarlo, obviamente para nosotros, en nuestra visión simple de las cosas, eso es bioalfabetización. Pues nosotros, yo tengo la certeza que nosotros podríamos en este país hacer de nuestra afinidad por la naturaleza algo que sea verdaderamente parte de nuestra cultura. Lo estamos viendo. Si pudimos hacer lo que no solo detener, sino revertir la pérdida de lo verde, ¿por qué no podemos hacer con ese mismo enfoque, con esa misma visión, lo que tenemos que hacer en el resto del territorio, en las ciudades?
Vean lo que dice este distinguidísimo biólogo, escritor y pensador Edward Wilson, ese libro que se lo recomiendo, La creación. La única manera de salvar la diversidad de vida y hacer la paz con la naturaleza es por medio del conocimiento de la biología y de lo que los hallazgos de esta ciencia implican para la condición humana. Bueno, ¿qué es la bioalfabetización entonces? ¿Y cuál es el papel de la bioalfabetización, su relación con la educación? Nosotros allá en Indio, que inventamos estas cosas, ¿verdad, Natalia? Lo vemos como algo básico, decimos que es un proceso que parte del aprendizaje vivencial, no tiene que tener uno la vivencia, que es durante toda la vida y que permite a la persona valorar la biodiversidad, adoptar una ética de respeto a la vida y asumir su responsabilidad en el manejo y conservación de todos los seres vivos en sus ecosistemas. Entonces, uno lo aprende viviéndolo, ¿verdad? Muchos de los que tuvimos oportunidad en esas heredias y ciudades de época, uno estaba muy en contacto con la naturaleza y uno se le graba, se le pega efectivamente. Y solo así pues, se logrará promover cambios de conducta que favorezcan una relación más armoniosa con la naturaleza y un desarrollo humano sostenible. Pero Natalia me dio esta gráfica. Hay una cosa que tenemos que reconocer, que es el problema de pasar del dicho al hecho. Decir no quiere decir que se oiga, ¿verdad? ¿Cómo le pasa a uno con frecuencia, ¿verdad? Que le están diciendo a uno cosas y uno no oye, ¿verdad? Oír no quiere decir que se comprenda. Comprender no quiere decir que se está de acuerdo, ¿verdad? Y acordar no quiere decir que voy a hacer. ¿Cuántos acuerdos no tomamos, verdad? Y después no hacemos absolutamente nada, ¿verdad? Es decir, tenemos que entendernos los humanos. Aquí hay un asunto verdaderamente humano muy, muy profundo, ¿verdad? Dice Wilson, la educación en biología es importante no solo por el bienestar de la humanidad, sino por la sobrevivencia del resto de la vida. Y la enseñanza, la forma en que se enseña biología debe mejorarse sustancialmente, sobre todo en nuestras universidades. Ve lo que dice él. La razón de la indiferencia generada de la gente hacia el mundo viviente es la falla en la educación introductoria de la biología. Estamos fallando ahí. Y esto que tiene una enorme relevancia, el de enseñar a los niños. El ascenso hacia la naturaleza empieza en la niñez y la ciencia de biología es por lo tanto idealmente introducida en los primeros años. Todo niño es un explorador naturalista principiante, absolutamente cierto. Y eso lo encuentra uno directa o indirectamente en todas las personas, biólogos o no biólogos, ¿verdad?, que realmente tienen esta percepción del mundo de la naturaleza. Otro tema que es extremadamente relevante ahora, el de la ciencia ciudadana, el del formar lo que nosotros llamamos el ciudadano naturalista. La historia natural es uno de los pocos esfuerzos en los que casi cualquier persona interesada puede hacer contribuciones originales a la ciencia, ciertísimo. Vieron las maravillas que están haciendo en Australia y en otros países con este tema, ¿verdad? ¿Quién dice que eso tiene que ser uno solo los científicos para contribuir a la ciencia, cuando ahora todas estas maravillas de la tecnología, de información y comunicación lo permiten, ¿verdad? La información del ciudadano científico es necesaria ahora más que nunca y tiene valor permanente. Hay formas en que efectivamente una observación de un ciudadano puede convertirse en un dato científico perfectamente valorado, tiene continuidad. Y para mí, el ejemplo más lindo, y véanlo ustedes en internet, es el Atlas of Living Australia, es el Atlas de la Australia viviente. Pero vean qué observación más bonita es esta de un maestro brasileño. Nos preocupamos mucho por dejarle un mejor, hablar y decimos dejarle un mejor futuro a los hijos, pero cuando deberíamos preocuparnos verdaderamente por dejarle mejores hijos al planeta, ¿verdad?
hay algo muy, muy de fondo. Bueno, ¿cómo se puede bioalfabetizar? Nosotros hemos estado aprendiendo, ¿verdad, Natalia? Nosotros hemos estado aprendiendo y hay cosas que se da uno cuenta, tomando en cuenta y que responden. Una vez que los ve uno suceder, dicen, mira, tenía razón Wilson, mira, tenía razón tal otro, ¿verdad? Pues nosotros fue el caso de los parataxónomos del INVIO, el poner gente de extracción rural que tenía la primaria básica, darle 6 meses de capacitación con gente de primera, con científicos de verdad, de cómo conducir un inventario. Y gente de la localidad, inteligente, más inteligente que uno, nada más que no te había tenido oportunidad de educarse, que no se perdía, que no le molestaba el calor o la lluvia, que si quería quedarse dormir en el bosque no tenía ningún problema, no era un viaje de una excursión al campo, una expedición como las que hacemos nosotros, sino era su vida diaria. Pasamos a la siguiente. Reinaldo Aguilar era un guardaparque en el Braulio Carrillo, que no había terminado la escuela primaria. Miren, métanse a ese sitio. Reinaldo Aguilar tiene una estación en OSA. Trabajó como 9 años como parataxónomo nuestro. En inglés, uno de los sitios donde si usted quiere aprender de plantas, si quiere aprender de la biología de la península de OSA, vean el sitio de Reinaldo. Un parataxónomo. No llegó ni siquiera a la universidad. Pero vea lo que una persona, un ciudadano, puede hacer formal. Manuel Zumbao, cuando era taxónomo, también guardaparque en el Braulio Carrillo, su esposa trabajaba, entonces él se llevaba a la niña a los cursos. Aquí estaba un curso que estaban en Santa Rosa, allá con Daniel Jansen. Daniel es un especialista ahora en díptera internacional. Internacionalmente, acaban de sacar otro libro sobre los díptera de Centroamérica, qué sé yo cuánto, con un grupo de gente del Smithsonian y qué sé yo cuánto más. Es decir, no estoy diciendo que no es necesario pasar por la universidad, pero lo que estoy diciendo es que una persona se puede bioalfabetizar y puede llegar muy largo. Sigamos. Cuando se nos ocurrió, hace 13 años, ¿verdad? Teníamos un cafetal que queríamos hacer algo que sirviera para explicarle a la gente qué era lo que nosotros estábamos pretendiendo hacer en el INVIO. Bueno, 13 años después, con unas instalaciones relativamente sencillas en su contenido, un sitio que conseguimos de educación y recreación, ya han pasado 1,5 millones de personas por ahí. Y les gusta, y siguen viniendo, y vienen más. Ay, qué lindo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? A veces nosotros no nos encontramos tan lindo, digamos, mejorar aquí o allá, pero es decir, la gente responde. Tenemos eso que Wilson mismo llama la biofilia, ¿verdad? Vieron ustedes el éxito de esta iniciativa que nosotros dimos en llamar cibercolmenas, comunidades virtuales de aprendizaje, que es una cosa realmente muy sencilla. Es combinar en un programa educativo en primaria o en secundaria, como ustedes quieran, capacitando al maestro y a los alumnos a cómo usar el aula, cómo usar el espacio cibernético y cómo usar el campo, usando la misma metodología que usamos con los parataxónomos. Y vieran ustedes los proyectos que desarrollan, y vieran ustedes la iniciativa. No se me olvida, una chiquilla, una cositilla así. Yo estuve buscando y nadie me pudo responder por qué los monos tití no tienen cola prensil. Yo no sabía que los monos tití no tenían cola prensil, ¿verdad? Y yo quiero investigar sobre eso, ¿verdad? Porque ella descubrió haciendo un proyecto, eran de una de las escuelas de por allá de ¿cómo se llamaba? Algo de la Flor de la Bahía, un nombre muy lindo, ¿cómo se llama? En Ballena, por ahí, por esos lados. Funciona, se da cuenta que funciona efectivamente estas cosas, ¿verdad? Estos bioblitz
Como les decía, dije, una cosa que se da mañana, tarde y noche, 24 horas, ¿verdad? El entusiasmo de la gente en participar en eso. Esa que está ahí es mi nieta, María del Mar. A María del Mar no se le olvida que un abejón que ella recolectó ahí fue el primer registro de esa especie en bioparque, y que ella hizo una contribución científica, ¿verdad? Y es muy, muy bonito, ¿verdad? Toda la actividad, cómo se desarrolla de día y de noche, las cosas que hacen, ¿verdad? Realmente el entusiasmo es contagiante, ¿verdad? Cuando le lleva a uno esto, ¿verdad? Lo que estamos buscando hacer de promover el gusto por la ciencia usando la naturaleza, funciona, definitivamente funciona, ¿verdad? ¿Cómo llevar realmente esto a las escuelas? Es decir, no es realmente tan complicado, se da uno cuenta, ¿verdad? Que no es una cosa tan difícil. Esta iniciativa, se nos ocurrió establecer un concurso, el premio al árbol excepcional, que era un premio, en cierta manera, un concurso de belleza, ¿verdad? Que toma obviamente en consideración medidas y cosas de ese estilo, ¿verdad? Pero que tenía, en el caso de esto, porque era un árbol, se escogió una especie determinada y tenía que ver, su conservación tenía que haberse dado en un contexto cultural de una familia, de una comunidad, de un grupo. Tenía que haber habido una intención verdaderamente. Además del árbol, de llenar las características anatómicas, digámoslo así, del caso, ¿verdad? Bueno, este ejemplo a mí me hizo mucha gracia, porque ahí me tienen haciendo así. Cuando les estaba haciendo yo la pregunta a ellos, y esto es una pregunta para ingenieros también, doctor Gutiérrez, ¿cómo este gigantesco árbol, casi de 45 metros, si tienen 45 metros del suelo para arriba y por lo menos otros 5 metros del suelo para abajo, cómo se hace ese árbol para llevar el agua desde ahí hasta el río si no tiene una bomba? Vieron lo simpático es que ahí están chiquillos de escuela, el alcalde, los maestros, los dueños del lugar. Mira, nunca habíamos pensado en eso. Pero además hace otra cosa, bueno, hace muchas otras cosas, pero otra de las cosas que hace es que tiene un flujo en sentido inverso, porque ustedes saben que fabrican alimentos allá en las hojas y los mandan otra vez para abajo con las raíces. ¿Cómo es que se las ingenian para hacer eso? Y ustedes se maravillan de la tableta que tienen aquí, electrónica, ¿verdad? Porque además, ¿de dónde viene la energía? No tiene batería. O si tiene batería, sí, claro, está en el sol, ¿verdad? Pero esta se le acaba, no está programada. El programa, ¿de dónde viene el programa? De una semilla chiquitilla. Ahí está todo el programa. Para hacer una cosa que dura 200, 300 años en funcionar, haciendo además evoluciona, ¿verdad? Se adapta. Bueno, entonces, pasamos a lo siguiente. Entonces, encargo, cuiden esta maravilla, ¿verdad? Que tienen. Ustedes ya saben, ya tienen idea, ya hay orgullo local por aquella cosa tan extraordinaria que tienen ahí. Es decir, ¿qué decir de la importancia entonces de la educación en las escuelas? Llevar verdaderamente estas cosas a las escuelas. Porque, como Claudia Charpentier nos lo hacía ver muy bien, y Natalia lo ha elaborado también, es que tenemos que pensar que, sobre todo en estos temas de naturaleza, el enfoque tiene que ser constructivista, ¿verdad? No conductista, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No? Estoy aprendiendo yo. Es el constructivismo, de veras, aprender haciendo, construirlo. Y se da uno cuenta cómo funciona eso. Pero obviamente hay que formar los maestros en ese sentido, ¿verdad? Bueno, desde el costado de experiencias nuestras, hay muchas otras experiencias, y no me cabe la menor duda que podríamos poner muchos otros ejemplos. Hay otra muy linda del área de conservación Guanacaste, ¿verdad? Un programa que llaman el programa de educación biológica, ¿verdad? Y que de nuevo, todo el éxito siempre radica cuando estamos con las manos en la masa, tocando las cosas, ¿verdad? Es decir, eso no se olvida. Hay otra muy linda de una chiquilla con una serpiente, la primera vez que tocó una serpiente. ¿Y cómo transmitirle eso a los maestros?
y a los padres de familia, ¿verdad? Es decir, haciendo las cosas en el campo, ¿verdad? Bueno, hablemos ahora de la responsabilidad que tenemos nosotros en el sector científico académico, en la formación de profesionales bioalfabetizados. Y aquí me voy a basar en un artículo muy interesante de Paul Ehrlich y Pringles, dos ecólogos de la Universidad de Stanford. Es realmente muy interesante. No lo podría traducir así como ¿a dónde va la biodiversidad desde aquí? Un pronóstico gris si dejamos las cosas como están, el business as usual, y un portafolio esperanzador de soluciones parciales. Y de nuevo le voy a leer algunos párrafos. Es un análisis, es decir, del papel que deberían jugar los científicos y los ecólogos en toda esta materia, en toda esta bioalfabetización de la que estamos hablando. Pero pensemos, eso sí, en cuánto se aplica a nosotros, ¿verdad? Si es o no aplicable lo que digo. No estoy diciendo que nosotros somos así, pensemos nada más si se aplica aquí. Bueno, en este grupo de científicos, este artículo plantea varias estrategias de cómo solucionar ese problema de la conservación de la biodiversidad. Y dicen ellos, todas las estrategias propuestas han ido más allá de la mesa de laboratorio, es decir, las han llevado al campo, del mesa de laboratorio y la fase de demostración, pero ninguna ha sido implementada aún a una escala suficientemente grande. Sí, se hizo como un experimento, sí, mira qué interesante, funciona, pero no se implementó a una escala suficientemente grande. Y parte de la razón de esta falla es que la mayoría de nosotros, de la comunidad académica, que estamos familiarizados con estas ideas, no vemos su implementación como parte de nuestra descripción de trabajo. No es asunto nuestro, es asunto ya de otros, ¿verdad? Es decir, podemos mantener el status quo que no nos ha llevado a detener o aún desacelerar la pérdida de biodiversidad. Siguiente. Muchas de las cosas más útiles que podemos hacer por la biodiversidad, como hablar con niños del kindergarten, eso no es hacer ciencia de punta. No lo hacemos. Y el fenómeno está en la definición misma de la Torre de Marfil, que no debería aplicar aquí. Podemos bajar unas cuantas gradas de nuestra catedral, reconociendo sistemáticamente o demandando una cierta contribución, quizá obligatoria, de ayudar a la sociedad e incorporarla en los sistemas de evaluación del trabajo, así que sería justo que eso se evaluara también como parte del trabajo. Muy bien. Sí, yo creo que la universidad como entidad tiene mucha responsabilidad. Estos muchachas y muchachos que están ahora en nuestras aulas, esos son los líderes políticos, esos son los decisores, los ingenieros, los abogados, los agrónomos, los usuarios de los recursos naturales del país. Y esos son los que están ahí en nuestras aulas ahora. Y les estamos hablando de estas cosas, de la importancia de estas cosas. Los estamos bioalfabetizando. Hace un tiempo, no muchos años, hicimos una encuesta con Unimer, que nos ayudó Unimer, sobre los valores ambientales de los costarricenses. Y vean qué dato más particular. El 80% de la gente dijo que aprendía sobre temas del ambiente por los medios de comunicación, no en las escuelas y no en la universidad. Necesitamos buenos maestros, definitivamente, sí, no hay nada que supere un buen maestro. Pero tenemos en todas las universidades, nuestras universidades, escuelas y facultades de educación, ¿verdad?, que son las que forman a los maestros. ¿Por qué no podemos formar nosotros buenos maestros en estas cosas? Es decir, ¿cómo vamos a formar maestros bioalfabetizados para que bioalfabeticen? Es un reto. ¿Lo podemos hacer? Yo diría que desde luego que sí. Otra cosa que me parece muy importante. Necesitamos información y conocimiento.
que debemos popularizarlo por todos los medios posibles, ¿verdad? El conocimiento, como dice muy bien el Estado de la Nación, debe ser visto como un bien público. Pero, verdaderamente, tenemos silos de conocimiento. Veámoslo en nuestras instituciones. Pedro, nosotros lo decimos. El Centro de Biología Celular, la Escuela de Biología, la Facultad de Agronomía, esto, el otro. Claro, conocimiento profundo, todos solistas, brillantes, ¿verdad? ¿Qué comunicación tenemos entre esos silos de conocimiento? ¿Verdad? Es una cosa que tenemos que cambiar. Debemos dar, como decía antes, mucho más énfasis al tema de la popularización de la ciencia, particularmente las ciencias biológicas. Este tipo, ¿cómo se llama? Martin Bonfield, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, tienen una Dirección General de Divulgación de Ciencia. Es importantísimo ese asunto. Y tenemos cualquier cantidad de ciencia, cualquier terreno de conocimiento en las universidades, pero nos cuesta mucho divulgarnos, ¿verdad? Bueno, algo estamos haciendo al respecto. Tenemos entre la OET, INVIO, el Museo Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Ambiente, un embrión que está funcionando muy bien, que es lo llamamos CR Vivo, es un Sistema Nacional de Información, de Popularización del Conocimiento, que creemos ampliar, que involucre a todas las universidades, a todas las gentes que tienen que contribuir al mismo. Bueno, ya para ir terminando, definitivamente necesitamos una nueva ética, una nueva escala de valores, y tenemos que actuar. Es decir, nada de lo que podemos hacer, de lo que necesitamos hacer, verdaderamente lo podremos lograr si no construimos verdaderamente una nueva ética ambiental, una nueva escala de valores. Es decir, y esto, como lo dice muy bien, ¿cómo se llama? Jeffrey Sachs, es algo que va más allá de las leyes, de políticas, de reglamentos, de gobernanza. Como dice mucha gente, la mayoría de nosotros, aunque se ha cambiado un poco ahora, no matamos a otro cristiano, no por el miedo que nos metan a la cárcel, sino que nos parece que algo que es totalmente fuera de nuestra ética, obviamente. Yo diría, si esos chiquillos, eso se reflejaría, si esos chiquillos y lo que están viendo en esa araña, ¿qué es? ¿O qué puede ser? Un bicho, una limaña que le van a poner el zapato encima y matarlo, o van a ver en eso una obra de la naturaleza, una maravilla, el producto de 3.8 millones de años de evolución de vida en la Tierra, que tiene montones de cosas que enseñarnos, como el libro de la biblioteca, ¿verdad?, que hablábamos antes. Es decir, pueden ver en esto un libro maravilloso, ¿verdad?, o si son analfabetas, le ponemos el pie encima, ¿verdad? Es decir, solo así, verdaderamente, si estamos viviendo la época del mundo en que hemos llegado realmente a un pináculo de evolución de la vida en la Tierra. Es decir, nunca antes ha habido tantas ni tan diversas especies de vida, de seres vivos en este planeta. Y los tenemos, y Costa Rica, los bosques lluviosos y los arrecifes coralinos son ejemplos de eso. Y los tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Tenemos, obviamente, que desarrollar formas, es decir, desarrollar esa nueva ética que nos lleve a preservar verdaderamente la salud, la libertad de todas las especies, como dicen algunas. Y debemos entender nuestro lugar en el mundo, y que el espíritu humano nació aquí, que podamos entender nuestras diferencias, entendernos nosotros mismos, entender nuestras diferencias, ¿verdad? Sí, tenemos verdaderamente un problema ambiental muy serio, tenemos una necesidad de actuar verdaderamente, como decimos, pasar del dicho al hecho, ¿verdad? El futuro dependerá de que todos los ciudadanos actuemos, pero particularmente los que podemos entender mejor el problema, los que podemos influir en el país, y los que estamos en las universidades podemos influir en el país, que podemos influir en la educación de sus ciudadanos.
Es decir, de ahí mi insistencia, ¿verdad?, en esta presentación del papel y la responsabilidad que tenemos nosotros, los universitarios. Como decía alguien ahí, que nadie nos pregunte dentro de 20 o 30 años por qué los académicos y los científicos no hicimos algo más al respecto cuando sabíamos lo que podía pasar. Bueno, para concluir, quiero reconocer personalmente y de veras con mucho cariño, mucha gratitud, cómo gente de la OET me estimuló a hacer algo más por la biodiversidad de Costa Rica. A Pedro le consta, dejar la carrera científica tan linda que estábamos disfrutando para meterme en otras aventuras. Recuerdo muy bien a Peter Raven, Gordon Orians, Jay Savage, Don Stone, Dan Jansen, hablándome de que sentían que efectivamente estaba yo en una posición que podía hacer algo más, ¿verdad? Fue verdaderamente una experiencia muy enriquecedora, ¿verdad? Es decir, que involucró algo que para mí fue una decisión dificilísima, que fue salirme de la universidad en aquel momento, ¿verdad? Y arriesgarme a meterme en una zona desconocida, ¿verdad?, para hacer cosas que yo creo que han sido realmente una de las cosas que más he disfrutado en mi vida. Es decir, por eso de nuevo quiero reiterar mi más sincero agradecimiento a la OET por lo que ha hecho por Costa Rica, por su biodiversidad, por la oportunidad que me dio de aprender sobre la magnitud y la riqueza natural de este país, a la UNED, en nombre de Oscar y el señor rector, por la invitación a dar esta charla 28 años después de que di la primera sobre este asunto. Eso sí, no les prometo que dentro de 28 años pueda venir, porque tendría 105 años y yo no creo que va a ser factible que me presente aquí darles una charla. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Yo creo que este aplauso tan caluroso revela el impacto de la charla. Yo creo que no solo impacta a los académicos, sino que debe impactar a todos los ciudadanos de este país. Yo quiero darle mi más sincero agradecimiento al doctor Gámez por la conferencia que nos ha dado, y debo decirles que mi colega doctor Pedro León me ha sacado a mí hoy tarjeta roja porque me preguntaba ahora si estábamos grabando esta charla magistral tan extraordinaria que nos ha dado el doctor Gámez, y debo decirle que nos preocupamos más, y aquí no me deja mentir Andrea Amiguetti de la OET, por subir esta charla hoy a internet, que creemos que se ha visto en una gran cantidad, se ha escuchado en una gran cantidad de países, pero que una de las potencialidades nuestras de nuestra universidad es la producción de videos, y realmente nos preocupamos más por subir el audio, y pudimos haberla grabado, pero me parece que continuamos con este compromiso. Doctor Gámez, vamos a ver en una nueva charla para ver si la podemos grabar, porque creemos que este es un material importantísimo, sobre todo para nuestros niños. Yo debo decirle que esta universidad ha hecho ingentes esfuerzos en programas de educación ambiental, pero dirigidos a escolares, que en algún momento esta universidad apostó que había que desarrollar programas específicos para nuestros niños. A nombre del CRIC, del Comité de Representantes de Instituciones Costarricenses, a nombre de la OET y a nombre de la Universidad Estatal a Distancia, queremos agradecerle al doctor Gámez, haciéndole entrega de un libro con sello editorial nuestro, con premio, que fue Premio Nacional el año pasado, y que tiene un decreto oficial del gobierno declarándolo de interés público
para la educación secundaria que se titula Botánica General desde los musgos hasta los árboles, libro escrito por Gustavo Vargas Rojas. Así que, doctor, nuestro reconocimiento, y a todos ustedes también por la presencia, y les invitamos inmediatamente a compartir un refrigerio con el doctor Gámez y con todos ustedes. Muchas gracias. Aquí con la grada.